¿Nos vamos a ir a Panamá? Decíamos hace un ratito. ¿Habrá lío, no habrá lío? ¿Qué estará pasando ahí en el que hoy es epicentro de las noticias escandalosas de todo el mundo? Está Gonzalo Lázari allí, es periodista de la radio, la W Radio, así se llama, mirá qué lindo nombre, de Panamá, y está allá y tiene nos da el gusto de atender, de hablar con nosotros. Gonzalo, gracias por comunicarte. ¿Cómo está la cosa allí en Panamá? Buenos días. A esta hora, cuando son las 6:45 de la mañana, sigue siendo noticia Mossack Fonseca, todos los diarios del país en su primera página, en la tapa de los periódicos, va con titulares relacionados a la firma de abogados. El señor Ramón Fonseca Mora habló ayer con uno de los periódicos más importantes del país, el Diario de la Prensa, anunció y dijo que básicamente su compañía no había hecho absolutamente nada mal, un discurso que ya ha repetido en otras entrevistas, que tiene 40 años sin una denuncia, sin una demanda, sin una visita a tribunales. Hay que recordar que Ramón Fonseca Mora fue hasta hace 3 semanas consejero, asesor presidencial del mandatario Juan Carlos Varela, mandatario de Panamá, y también a su vez fue presidente del partido oficial. Aquí nombres que surgen en la lista Mossack Fonseca que llaman mucho la atención: su presidente Mauricio Macri, el señor Vladimir Putin, el presidente de China, Xi Jinping. También hablamos de la enfermera de Hugo Chávez. 2.000 millones de dólares habría movido la enfermera de Hugo Chávez aquí en una cuenta en Panamá. También Lionel Messi. Son algunas de las figuras más importantes que están siendo nombradas aquí en Panamá, un país que está revuelto. Claro, claro. ¿Cómo impacta? Ayer a la noche aquí trascendió la segunda empresa más vieja que la primera que trasciende, de la que también, o la que también habría correspondido a la familia Macri y posteriormente fue vendida. ¿Cómo impactó esto? ¿Cuándo se conoce allí en Panamá? Bueno, hasta los momentos la información es muy extensa. Estamos hablando de 11 millones y medio de documentos. Cada día van saliendo más informaciones, cada día van saliendo más personajes. Lo cierto del caso es que en Panamá existe un debate. El debate es, primero, aclarar que la constitución de empresas offshore en Panamá es legal. Sin embargo, la duda tal vez es donde se rompe la línea es por qué Mossack Fonseca no actuó cuando se sabía, o cuando conocía que los movimientos de dinero de esas empresas eran ilegítimos para el lavado de dinero, para la evasión de impuestos o para el financiamiento del terrorismo. El presidente Juan Carlos Varela habló el día de ayer, dijo que le da la bienvenida a cualquier tipo de investigación. La Contraloría de Panamá también habló el día de ayer, igual que la Procuraduría, van a investigar lo ocurrido con Mossack Fonseca. Sin embargo, hay que recordar, y esto es muy importante, la premisa es saber de dónde se obtuvieron esos datos. Si los datos se obtuvieron de manera fraudulenta, o sea, hackeando algún tipo de información de alguna página web, como lo estaba diciendo el señor Ramón Fonseca Mora, que la página web de Mossack Fonseca fue hackeada el sábado, Panamá no tendría por qué ayudar a los ministerios de Hacienda de otros países a pasar información, porque la obtención de la misma fue obtenida, valga la redundancia, de manera fraudulenta. Es que seguramente fue obtenida de manera fraudulenta, seguramente fue un hacker o una filtración clandestina, con lo cual esto es muy probable. Gustavo, déjanos preguntarte, este estudio es muy importante, ya lo sabemos, pero ¿cuántos estudios hay, Gonzalo, de estas características allí en Panamá? Estudios como tal, ¿te refieres a firmas de abogados? ¿Cómo? ¿Te refieres a bufete de abogados? Claro, a los bufetes que organizan estas sociedades offshore. ¿Hay muchas? ¿Es esta sola? No, muchísimas. Bueno, podemos hablar de Morgan & Morgan, que es tal vez una de los bufetes más importantes del mundo aquí. Constituir una empresa offshore en Panamá no es complicado, no es costoso, es sencillo. Una empresa, una sociedad anónima es una constitución muy sencilla en Panamá. Hay que aclarar también para las personas que nos escuchen en Argentina que en Panamá se pagan impuestos
Sin embargo, la tasa es mucho más baja que en otros países, pero la constitución de una empresa en Panamá offshore es muy sencilla. Y también el gobierno de Panamá, en vocería de Juan Carlos Varela, ha dicho que no solo tienen que incluir a Panamá, porque también en la lista aparece Islas Vírgenes, aparece Bahamas, aparece Zurich, aparece Hong Kong, y además reincidió en la justificación de la política fiscal de Panamá, que es una política nacional en la cual ni siquiera la OCDE puede intervenir. Claro. O sea que Panamá, de hecho, debe recibir gran parte de sus ingresos a través de este tipo de empresas, ¿o no? ¿Cuál es la incidencia del mundo offshore en las finanzas del país? Eso el número exacto no te lo sé, porque como bien sabrás, obtener información fiscal y tributaria en Panamá, claro, eso es una de las ventajas que te da, claro, que es muy complicado. Claro. Entonces, lo que tiene Panamá beneficioso para los empresarios es que quedan ocultos todos estos movimientos, queda oculto tu nombre, la transferencia de información es complicada, tanto si el presidente Juan Carlos Varela en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas se comprometió en hacer una transmisión de información cuando un país lo requiera sobre sus ciudadanos aquí en el país, sobre el movimiento de su dinero aquí en Panamá. Gonzalo, yo te preguntaba recién por el caso argentino, porque obviamente, por el caso argentino decimos el que involucra al presidente de la Nación, porque obviamente es el que más nos impacta a nosotros, pero además hay muchísimos nombres. Quiero saber cuál es el que más le impacta a los panameños. Bueno, hasta ahora el que impacta más a los panameños, sin duda alguna, Vladimir Putin, claro, por lo importante que puede ser Xi Jinping, porque se pregunta qué puede hacer Xi Jinping o la familia de Xi Jinping en Panamá, con cuentas en Panamá o en algún paraíso fiscal. ¿Qué relación hay con Mossack Fonseca? Claro. Mauricio Macri, sin duda alguna, por ser un presidente que acaba de llegar a la silla y además con toda la revolución con la que llega, ¿no? Hugo Chávez también, obviamente, está dentro de los papeles. Y más allá de eso, hay un tópico interesante que es Lionel Messi, porque ¿qué pasa con Messi? Que Messi sí tiene una sociedad constituida en Panamá. Mauricio Macri, la primera sociedad no estaba constituida en el país, sino estaba constituida, si no me recuerdo, en las Islas Vírgenes, claro, o en Bahamas, exacto, no me acuerdo. Sí, pero Lionel Messi sí tiene una sociedad constituida en Panamá, y ahí es donde la gente se está preguntando, bueno, ¿qué hace la familia Messi, claro, constituyendo una sociedad en Panamá? Claro. ¿La Embajada Argentina en Panamá salió a decir algo al respecto de esto? Hablábamos sobre el rol que juega Miguel del Cel en este caso. ¿Ha salido a tener alguna participación? ¿Fue consultado? ¿Hizo silencio? ¿Ignoraron? Hasta el momento el nuevo embajador de Argentina acá, del Cel, no se ha pronunciado. Casi que ningún embajador lo ha hecho. Los propios presidentes son los que están hablando, y las propias fiscalías de cada país, así como lo anunció la Fiscalía de México, en España, en Francia, que van a iniciar sus investigaciones. Creo que los propios presidentes han sido los voceros de este escándalo, ¿no? Por parte de Argentina, la única noticia que hemos tenido acá, que nos llega desde el sur, es que el presidente Mauricio Macri aceptó que tenía una sociedad y que había trabajado con Mossack Fonseca, aceptó que fue director de esa sociedad, sin embargo que es una sociedad que ya no existe y en la cual no percibió ningún tipo de dinero o rentabilidad. Gonzalo, por último, y agradeciéndote la comunicación, el buffet al que le han filtrado esta documentación, ¿a partir de ahora entra en un ocaso absoluto o sobrevive a este golpe? Mira, yo creo que la pregunta es, ¿Panamá puede sobrevivir a este golpe? Porque hay que recordar que el título de la investigación no es Mossack Papers, es Panama Papers. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, el país está preparado para este golpe. Los señores de Mossack Fonseca se defienden en un argumento que es sencillo, y es lo que yo he comentado a otros medios. Sí, ellos hacen un símil. El concesionario de carros te vende los carros. Lo que hagas tú con los carros, eso no es problema de nosotros. Ellos te crean las sociedades offshore, y lo que tú hagas con la sociedad, ese es tu problema. Lo que sí se pide y lo que sí se cuestiona es por qué, sabiendo la creación de esa sociedad,
sabiendo que había dinero que venía tal vez de forma fraudulenta, no se le informó a los entes gubernamentales. Pero también hay un punto que... El tema, Gonzalo, es si los tipos que quieren manejar economías en negro o de manera oculta van a seguir confiando en Panamá después de esta filtración, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también hay un punto y hay un juego político. Hay que recordar lo que dije al principio. El señor Ramón Fonseca Mora, socio de Mossack Fonseca, fue hasta hace 3 semanas ministro consejero del presidente Juan Carlos Varela. Y no solo eso, fue presidente del partido oficialista de Panamá, partido que está ahora en la presidencia. Entonces, hay mucho juego político. Claro. El presidente Varela tiene que ver cómo soluciona y cómo juega sus piezas, porque estamos hablando de una persona, de un personaje muy vinculado a su partido y muy vinculado a él. Bien. Gracias, Gonzalo, muy amable, en serio, ¿eh? A su orden, saludos de Ciudad de Panamá.